y les doy la cordial bienvenida a nuestro tercer parcial. Hoy sí que ya estamos en la recta final ustedes. Ya están más clases, un poco de clases más cerca a su título. Eso siempre me emociona a mí, cuando ya están cerca de su título. Y lo primero que vamos a hacer es felicitar a los compañeros que por su esfuerzo y su esmero y por sus buenos exámenes tienen 35 en su segundo parcial. También me alegra mucho que eso haya sucedido. Christopher está muy cerquita de ustedes. Christopher sacó 34 de 35, así que está muy cerquita de ustedes, Christopher. Pero Andrea Elizabeth y Marvin Leonel tienen por los momentos 35 de 35 en su segundo parcial, que significa que podemos tener 100 en la clase. Eso es lo que significa, que podemos tener 100 en la clase. Vamos entonces, luego de darles esa felicitación y que Christopher les ha puesto ahí su sonido y todo lo demás, su celebración, vamos a iniciar entonces con los temas de nuestro tercer parcial. En el tercer parcial, nosotros única y exclusivamente tratamos 2 temas. Y luego ustedes hacen una presentación de los casos que ustedes estuvieron estudiando y de los memorándums que han estado redactando. El primer tema que evacuamos nosotros son las generaciones de los derechos humanos. Ese es nuestro primer tema. Lo segundo son las jerarquías normativas. ¿Qué está por encima? ¿Qué está por abajo? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué han dicho los entes estatales? Vamos a ver qué es lo que encontramos ahí de un análisis. Y como les decía, la última parte de nuestro parcial va a ser justamente las exposiciones que ustedes tienen que hacer. Vamos a iniciar entonces con las generaciones de los derechos humanos. Es bien importante saber de que existen 2 grandes teorías sobre las generaciones. Sin embargo, la teoría más conocida es la teoría más joven. Es la teoría de las generaciones de Karel Basak, muy conocidas como las generaciones de los derechos humanos de Basak. Pero ¿quién era Basak? ¿Quién era Karel Basak? Era un profesor y un jurista del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Este Instituto Internacional de Derechos Humanos se encuentra en Viena, es increíblemente famoso. Muchos de los abogados que se enfocan en derechos humanos sacan ahí su maestría, su doctorado, inclusive su postdoctorado. Es decir, que es una de las instituciones con mayor riqueza en el ámbito de los derechos internacionales y de manera específica en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, él era uno de los profesores y era un jurista que era parte del staff permanente de este instituto. Está basado en las 3 palabras de la Revolución Francesa. A ver, ¿quién me ayuda con esas 3 palabras de la Revolución Francesa? Marvin ya las dijo, pero en silencio. No quitó el mudo, Marvin. Sí, tiene. Vamos a ver. Porque lo vi que dijo libertad. Hoy sí. Disculpe, abogada. No, tranquilo. Abogada, disculpe. Sí, dígame. ¿Cuáles serán esas 3 palabras de la Revolución Francesa, Marvin? Libertad. A ver, ¿quién me le quiere ayudar a Marvin? ¿Ustedes? La Revolución Francesa sabemos que es, ¿verdad? Que muchos me dijeron a mí que es que habían matado a la reina porque no les dejaba comer pastel. Libertad, igualdad y fraternidad. Abogada. Correcto. Correcto. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esas son las 3 palabras de la Revolución Francesa. Se conocen como los derechos de los humanos en la sociedad. Es decir, él decía que para que nosotros tuviéramos estas generaciones, obligatoriamente teníamos que vivir en una sociedad. Esta es una reacción justamente a todas esas personas que en los años 70 empezaron a decir que
o si iba a acabar el mundo o que el mundo estaba descomponiéndose y ellos querían empezar a vivir fuera de la sociedad o algo que en inglés le dicen off the grid. Off the grid significa de que usted no va a estar dentro de los servicios públicos. Y cuando hablamos de los servicios públicos, estamos hablando de la luz, estamos hablando del agua y estamos hablando inclusive de las telecomunicaciones. Entonces existen personas que inclusive hasta el día de hoy, especialmente por las cosas que han estado sucediendo, dicen que ellos quieren vivir lejos de la sociedad, que ellos más bien quieren vivir con su familia y que su familia y las personas que ellos consideran íntimas a ellas sean los que viven alrededor de ellos, sin tener que depender para nada de tanto el Estado como de otras entidades grandes, ¿verdad? No necesariamente el Estado es el que le da la energía a todos los pobladores, no necesariamente el Estado es el que le da el agua a todas las poblaciones, ¿verdad? Entonces, esta teoría viene y dice, esto solo se aplica a aquellos que quieren vivir adentro de la sociedad. Si usted quiere vivir afuera de la sociedad y quiere vivir como algo que es muy conocido ahora, los preppers, que tienen búnkers abajo de su casa y que pues ellos pudieran sobrevivir 1 o 2 años sin interactuar con nadie, pues no es a ellos que les estamos hablando, sino que les estamos hablando a los que vivimos adentro de la sociedad normal. Y normal siendo lo que la mayoría hace. Eso es lo normal. La primera palabra, como nos decía Marvin y nos lo repitió Christopher, es libertad. Para Carol Basak, esta es la primera generación de los derechos humanos. Y esta generación incluye la libertad y la participación política. Algo muy importante que yo he estado escuchando bastante ahorita que estamos en época electoral es que ustedes no son políticos. No, abogada, es que yo no soy político. No, no. Una cosa es tener participación política. Es decir, quiero correr para un puesto, voy a correr en un futuro para un puesto, quiero ser parte del poder ejecutivo o del poder judicial, ¿sí? Eso es una cosa, esa es participación política. Pero el hecho de que usted sea un ser humano y sea pensante, ya hace que usted sea un político. Si usted vive adentro de una sociedad, usted es un ser político. Y la política no solo es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, no, no. La política incluye todas las decisiones que usted toma adentro de esa sociedad. ¿A quién le voy a comprar yo pues en Honduras sería nuestro servicio telefónico? Eso es lo que vemos realmente, nuestro servicio telefónico. Porque obviamente nosotros tenemos Celtel, tenemos Claro y, bueno, Tigo, disculpe. Yo sigo con Celtel. Tenemos Tigo, tenemos Claro y tenemos Hondutel, que Hondutel también lo provee. Y muchas personas a mí me dicen, abogada, pero ¿por qué nosotros no nacionalizamos todo? Y les digo yo, ok, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono Hondutel? Por algo no tenemos el teléfono de Hondutel, ¿verdad? Por algo nos hemos ido a Tigo y a Claro. Aunque la gran mayoría de nosotros nos quejamos, porque para eso somos tigres, ¿verdad? Para quejarnos somos tigres. Y la gran mayoría, y me incluyo, digo, puchica, tanto que yo le pago a Tigo y servicio pésimo, ¿verdad? Yo como estuve tanto tiempo subiendo y bajando de esa cuesta de Tegucigalpa a Valle de Ángeles, cuando estaba reconstruyéndole la casa a mi mamá, yo creo que ustedes no tienen ni idea de cuántas veces subiendo esa cuesta, especialmente ahora picos, no tengo uso del celular. Y la mejor manera en que me he dado cuenta es porque yo tengo Spotify. Sí, o sea, esta aplicación que me deja oír música, Spotify. Entonces yo doy una vuelta en una de esas cuestas, literalmente le doy la vuelta a la cuesta y ya no tengo Spotify. O sea, ¿cuánto le pago yo a Tigo y no tengo señal ni siquiera en una de las carreteras más comunes de Tegucigalpa a una de sus ciudades aledañas? No tengo señal. Y olvídese si estamos hablando de las 5 de la tarde, ¿verdad? Todo el mundo a mí me dice, eso es un mito. No, no, no es un mito. Yo lo he vivido, que voy subiendo la cuesta a las 5 de la tarde, estoy hablando por teléfono con mi esposo y pum, se me cae la señal. Es increíble. Entonces, obviamente yo me quejo, pero por algo no estoy con Hondutel, porque los servicios de Hondutel son aún peor. O sea, es por eso, es porque yo escogí el menos peor. Así les digo yo.
Estamos más o menos así como lo que va a suceder el domingo, que nos vamos a ir a esa cabina y vamos a escoger al menos peor. Así va a ser, porque ustedes no me pueden decir que tenemos ahí un excelente, que nosotros decimos, así, este va, ¿verdad? Entonces vamos a ir a escoger el menos peor. Pues así fue cuando yo escogí con qué compañía irme. Voy a escoger el menos peor y Hondutel era el peor de los peores, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hace que nosotros nos demos cuenta que no necesariamente el Estado puede proveernos los servicios que nosotros necesitamos, mucho menos a los mejores precios, mucho menos brindando un mejor servicio. Esos son mitos que yo creo que hace mucho ya deberíamos de dejar de contarlos. ¿Cuáles son otras realidades que nosotros tenemos? Bueno, muchachos, empecemos por otros estados que tenemos nosotros de vecinos. No nos comparemos con Estados Unidos. Me encantaría poder decir nosotros somos iguales, pero en poco o nada somos iguales a los Estados Unidos. Pero si nosotros nos comparamos, gracias, si nosotros nos comparamos con Costa Rica, por ejemplo, o nos comparamos con El Salvador, nos comparamos con Guatemala, nos damos cuenta de que ellos más bien han estado en un proceso de brindar opciones, no necesariamente privatizar, que eso es algo que muchos están en contra de hacer, privatizar los servicios, pero sí en dar opciones, es decir, está la opción de que usted se lo compre el agua al Sana o se lo compre el agua a agua de San José, ¿ok? Entonces está la opción y usted puede escoger la opción. ¿Qué ha sucedido en esos lugares? Que la gran mayoría de las veces el Estado quiebra, literalmente, no tienen suficientes clientes. Entonces tienen que redirigir todo su programa entero. Y la realidad de las cosas es que el Estado es demasiado burócrata. Queramos entenderlo o no. Dígame, Marvin. Sí, con esos servicios, ¿cuáles eran los 3 servicios, abogada? Telecomunicaciones, energía y agua. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, en el país han sido estatales, ¿verdad? Han sido monopolios, no han sido con fines de lucro, sino que con fines sociales, ¿verdad? Pero el hecho de que sean con fines sociales, o sea, que no buscan lucro, no quiere decir que no debe ser autosostenible, ¿verdad? Y desde mi punto de vista lo que ha pasado es que a través de la historia de su fundación, indistintamente del color, no han sido bien administradas por un lado. Me refiero a la parte financiera, a la parte de proyectos, y por otro lado ha existido también, digámoslo así, demografía, crecimiento desordenado de las ciudades, no solo de Tegucigalpa, y entonces no dan abasto a esas redes, ¿verdad? Porque con el agua, yo además del agua potable, le pongo también como parte de la sanidad las aguaneras. Esa es parte de la sanidad, ¿verdad? Con conocimiento de causa, le digo, ahí en San Pedro, unos lugares que les dicen los bordos, que ahí la ENE no entra, pero ni con la Guardia de Honor Presidencial porque se lo bajan. Y esa gente tiene derecho a la energía, pero no la pagan, pues, entonces, ni a su valor mínimo. Entonces, realmente hay mucho que hacer en esos 3 temas. En San Pedro Sula tengo entendido yo que está privatizado, Aguas de San Pedro Sula, Aguas de San Pedro, y aquí en Tegucigalpa, pues, todavía no está, digámoslo así, privatizado, pero parece que para ese lado va, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, como repito, independientemente del color, ninguno de los que ha estado ha dado el ancho. De hecho, que yo recuerde, y no sé qué gobierno fue, la última construcción en función del agua fue represa de la Concepción, ¿verdad? Pero de ahí para acá, a pesar de los años, a pesar de la demografía, a pesar de que no se necesita maestría ni doctorado para darse cuenta, nadie, ningún gobierno ha hecho una obra. Pues tengo la impresión de que en San Pedro
dijeron el Tablón. Cuando dijeron el Tablón yo me alegré porque por aquí por la Kennedy hay una aldea que se llama el Tablón, pero no, el Tablón en San Pedro Sula, pero igual solo quedó en proyecto. Entonces, si cualquiera de los candidatos se enfocara en esos tres temas, ¿verdad? La pegaría, ¿verdad? Porque fíjese que todo eso de la ENE, la generación de energía, que llegó la ministra Guzmán y ahí mismo nunca pudieron saber cuántos contratos realmente tenían, si 99, si 105, si 100, 110, nunca pudieron. Y cada contrato genera divisa, ¿va? Hay mucha presión fiscal, hay mucho endeudamiento. Solo con esas tres áreas que resolvieran, le resuelven el problema a muchos en el país. No es necesario andar dando bonos, pues el asistencialismo, ¿verdad? Solo ese comentario. Sí, o sea, el hecho de que nosotros le hemos apostado a que las cosas sean estatales, pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la ENE tiene contratos, como les estaba diciendo Marvin, yo creo que varios sabemos esta parte, que ellos le compran energía a la empresa privada. Y muchos me dicen a mí, es que la empresa privada hizo esos contratos y no se tocó el corazón. No, es que la empresa privada no se tiene por qué tocar el corazón, señores. No, ese no es el motivo por el cual uno pone una empresa. Uno pone una empresa para hacer pisto. Si usted no quiere hacer pisto, no ponga una empresa. Ponga una fundación, ponga una ONG, empiece a ayudarle a la gente que usted quiere ayudar. Pero si usted tiene una empresa, su función primordial es hacer dinero. Esa es su función. Y si yo le pongo el contrato al Estado enfrente y el contrato lo firma el Estado, ¿quién es el culpable? Pregúntense eso. ¿Quién es el culpable de que el Estado haya firmado el contrato? Cuidadito y me van a decir que el Estado no tiene abogados. Tenemos un poder entero que son puros abogados, el poder judicial. Los únicos que no son abogados ahí son literalmente los de infotecnología. Le tienen tal vez unas 5 personas que son de finanzas, que les ayudan en cuestiones de recursos humanos. El resto son puros abogados, ¿ok? Y en el Poder Ejecutivo, todas las secretarías tienen un puesto específico que solo un abogado puede tener, lo que es el secretario general. Secretario general, no el secretario del despacho, o sea, el ministro. Estoy hablando del secretario general. Ese tiene que ser abogado. Entonces, todas las secretarías tienen abogado. Entonces, ¿qué excusa me van a dar a mí para decirme que el Estado firmó el contrato con todas esas térmicas, con todas las empresas privadas que ha firmado el contrato? Y si me le echan la culpa a la empresa, yo me voy a empezar a reír, porque el Estado no tiene por qué firmar el contrato. Esa es la realidad. Es como cuando uno va a la tienda y uno llega para comprar una coca y le dicen, mire, pero la Pepsi la tenemos en oferta. Sí, pero si yo lo que quiero es comprar coca, ¿para qué le voy a comprar Pepsi? Ok, ese tipo de cosas es exactamente lo mismo. Y me dice a mí, ay, pero es que abogada, es que la empresa dice que aún si ellos no han generado 1 megawatt, les tenemos que pagar. Sí, eso dice el contrato. ¿Por qué el Estado lo firmó? Háganse esa pregunta. Siempre que ustedes escuchen que alguien dice, es culpa de las térmicas o es culpa de esta ingeniera que firmó el contrato para la constructora del alcantarillado nuevo que están poniendo, que es culpa de ellos. No, señores, es culpa del Estado que fue y firmó. El Estado es mucho más grande y mucho más poderoso que cualquier empresa que nosotros tengamos en Honduras, cualquiera. Le creo si me dicen, no, es que fue con Walmart. Ahí sí le diría yo, bueno, hay que pensarla bien, porque Walmart sí tiene poder. Walmart sí tiene abogados. Walmart sí le pudiera creer yo, pero Walmart nunca se ha metido en construcciones, ni tampoco se ha metido en agua ni en generación de energía. Pero bueno, con Tesla lo firmó. Ahí sí le creo. Ahí tal vez le creo. Pero que usted me diga que el Estado de Honduras no es suficientemente poderoso como para enfrentarse a una empresa hondureña. No, hombre. O una empresa colombiana, tampoco. El Estado tiene sus abogados, el Estado tiene que ser un buen padre de familia con nuestros recursos. Entonces yo usualmente, cuando a mí me vienen y me dicen eso, les digo, ¿y en dónde estaba el Estado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el Estado cuando firmó ese contrato? Y muchos me dicen, la corrupción. Ok, entonces ¿por qué tenemos a ese corrupto
y lo mantenemos ahí en el puesto? ¿Por qué no le hemos dado jabón a ese? ¿Por qué no le hemos metido preso? Ya no nos gusta esa parte, ¿verdad? Y como les dijo Marvin, de derecha, de izquierda, de centro, los mezclo todo, es una licuadora y yo no sé qué sale. Sinceramente se los digo. Entonces, Basak nos decía que nosotros teníamos en la primera generación la participación política. Y cuando él decía participación política significaba yo puedo correr para un puesto, puedo postularme para un puesto, puedo hacer carrera política. De eso estaba hablando Karel Basak, de la carrera política. Y nos decía que incluía la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de yo poder utilizar mis derechos. Yo tengo derecho a circulación, pero necesito tener la libertad de poder circular. Todo eso nosotros lo vivimos con el COVID. Todos manteníamos el derecho a circular, pero el Estado nos lo había restringido, en el caso más severo, una vez cada 2 semanas. ¿Se acuerdan de eso? Porque yo sí, yo sí me acuerdo. Entonces, esa es la gran diferencia entre libertad y tener un derecho. Entonces él nos decía, la primera generación es que yo tenga mis derechos, pero tenga la libertad de poder expresarlos. Eso nos decía Basak, es la importancia, poder expresar mis derechos, poder utilizar mis derechos. Esa es la libertad. Y la participación política, poder tener una carrera política, no necesariamente permanente, no necesariamente de años. Marvin mañana puede decir, no, hombre, esta tontera va a quedar fea, vamos a tener 4 años difíciles. Entonces voy a incursionar yo en política para ver cómo puedo ayudarle a mi país. Eso es una participación política. Obviamente, la otra moneda de esa participación política es el derecho a votar. En Honduras, nosotros le hemos restringido el derecho a votar a personas que están con sus derechos civiles y políticos íntegros, a los que son parte de las Fuerzas Armadas, a los que son parte de la policía. Ellos no pueden votar. Eso es una violación a los derechos humanos. Y muchos a mí me dicen, pero es en serio. Sí, es en serio. Es completamente en serio lo que les estoy diciendo, porque ellos no están presos. Ellos no han sido condenados de un crimen. Ellos siguen ostentando la personería jurídica. Y por el hecho de que ellos quieran ser parte del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Naval o de la policía y todas sus diferentes dependencias, ellos no pueden ejercer el voto. Y adivinen cuántos otros países tienen esa realidad. 0. Ninguno. Y muchos me dicen a mí, ¿qué? Nosotros pensábamos que a nivel mundial esta gente no podía votar. No, porque el derecho, acuérdense, cuando estudiamos el pueblo, definimos que ellos tenían que hacer 2 cosas. Poder defender a la república con las armas, es decir, el ejército y la policía, la naval, la fuerza aérea, y en otros países la guardia costera y la fuerza espacial. Y la otra cosa que ellos tenían que poder hacer era votar. Esos eran los 2 requisitos. Entonces nosotros le hemos quitado a los que están entrenados en el uso de las armas el derecho a votar. Eso para mí es increíble. Y cuando yo le digo eso al resto de mis colegas me dicen, oíme, y los miembros del ejército no se quieren volver millonarios. Sí, le digo, hay un montón de corruptos. No, de la manera buena. La manera buena. Porque deberíamos de iniciarnos una demanda por violación a los derechos humanos de estos elementos, que son justamente los que andan defendiendo Honduras. Me parece interesante, no creo yo que lo haga, pero me parece interesante, ¿no? Que mis propios colegas me digan, no entendemos cómo en Honduras ustedes han hecho eso. No logran entender cómo, no saben cómo, no entienden cómo, si ellos eran los originales que tenían el derecho al voto, nosotros se los hemos quitado. Me dicen, ¿y quién más no puede votar en tu país? Los presos. No, me dicen, pues si es lo normal, me dicen, pues sí. ¿Y quién más? Pues los muertos dicen, le digo yo, pero ahí salen un montón que votaron. Dicen que los muertos no pueden votar, pero en Honduras ahí votan y nos echamos la carcajada, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos un segmento de la población que le hemos quitado su derecho a la participación política. En Honduras les hemos quitado el derecho al voto. En otros países les han quitado el derecho, les dejan el derecho al voto, pero les quitan el derecho a poder
correr para puestos públicos, porque se supone que si ellos son parte del ejército, ellos ya son parte del estamento público. Esa es la teoría, ¿no? Entonces, teorías fascinantes realmente de las que podemos hablar en este aspecto, pero recordar que para Basak, la primera generación es la libertad, que significa yo poder ejercer mis derechos. Y la participación política, porque dice él, bueno, ¿qué va a suceder si llega un dictador? Pero uno de los de verdad, ¿va? No así como los que me dicen a mí que hemos tenido recientemente en Honduras. En anterioridad sí hemos tenido dictadores en Honduras, ¿verdad? Hemos tenido caudillos, pero yo les estoy hablando de extremos como Carías. O sea, Carías mandaba empedrar las calles con los presos, hizo el Estadio Nacional con los presos. Esas cosas pues son claras violaciones a los derechos de los penitenciarios. Entonces, y esos son dictadores light, porque los dictadores que han habido en otros lugares, señores, no nos vayamos muy lejos, Guatemala, mandaban a matar poblaciones enteras. Estos indígenas no saben nada y ¡boom! Se mataban 5,000, 10,000 indígenas en cuestión de un fin de semana. Ese tipo de cosas nosotros no las hemos vivido en Honduras y Dios mediante nunca las tengamos que vivir en Honduras. Pero esos sí son dictadores de verdad, señores, que mandan a matar gente. Entonces ellos decía Basak y los que siguen a Basak que si nosotros no teníamos el derecho a poder elegir una carrera política, pues nunca íbamos a poder combatir a esos dictadores, a esos tiranos, ¿verdad? Entonces esa era la primera generación para Basak. La segunda generación para Basak era la igualdad. Dígame, Marvin. Abogada, con lo que es el cariato, él tenía como su guardia y no formalizó, no impulsó varias cosas, porque tenía cosas buenas y cosas malas, ¿va? Pero, como todos, pero el ejército no lo profesionalizó. ¿Sí? Y de ahí para acá, la pregunta mía es, ¿alguna vez, ya con un ejército profesional, nunca han tenido el chance de votar, ¿va? Nunca. No, nosotros teníamos el derecho a votar del ejército y la policía y se los quitamos en la penúltima constitución y lo mantuvimos en esta. O sea, en la constitución número 12 y 13 fue que se les quitó el derecho a votar. Ok, abogada. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo que voten, pero el sistema electoral debe estar no en manos de los partidos, sino que en manos de la ciudadanía. Y no sé, ¿verdad? Eso de que esa doble función de cuidar las urnas, el proceso y también votar, tal vez me inspiraría más confianza o más tranquilidad. Sí, pueden ejercer su voto, pero que no le den también a la pareja responsabilidad de estar cuidando el proceso. Esa también es otra cosa que deja en shock a muchas personas. El hecho de que nosotros en Honduras le hayamos dado esa función a las Fuerzas Armadas, la función de resguardar las urnas. ¿A quién creo yo que deberíamos de poner? No, señores, es que es una cuestión tan complicada y si empezamos a comparar con otros países nos vamos a dar cuenta que los que siempre la han tenido son los civiles. Abogada, pero fíjese que nosotros tenemos un malentendido, o sea, no entendemos, las Fuerzas Armadas no es que custodia el material electoral, lo custodia durante el transporte, que es muy diferente, pero quien lo custodia en las bodegas, quien lo custodia después de que la gente ejerce el voto, son los civiles, o sea, recuerden, esas maletas salen del Infoc, y el Infoc, quienes tienen el control, los inventarios, todo en los sistemas y todo, son los civiles. Es el Consejo Nacional Electoral. Los militares están afuera, en el perímetro, en los portones, en las puertas. Porque los civiles no se van a poner con un fusil en caso que quiera entrar alguien a hacer un saqueo o algo así. Son los militares y la Policía Nacional, porque incluso la policía también tiene esa misión, ¿verdad? Y la custodia de los militares es durante la ruta, durante el transporte. Y el militar, cuando lleva la urna, van los de la mesa ahí. Y el militar, cuando ya queda dentro del aula, él se retira 100 metros.
O sea, que realmente de que la custodia no es que cuida el material y que él la tiene ahí, así como que diga que, vaya, yo que soy militar y que ya he estado en ese tipo de misiones, no es que yo me quedo con todas las cajas y que yo las tengo aquí a mi alrededor, no, esos están los de la mesa, los de la MER, y bueno, ahora tienen otro nombre, y unos custodios, una figura nueva ahora, que son los custodios, que son civiles, ellos son los que están cerquita de las cajas. O sea, el militar, el soldado, o el policía militar, o el policía nacional, no, está en un perímetro. Esa es la custodia, ¿verdad? O como le digo yo a los soldados, el artículo 272. Ahí, dentro de la estructura militar, hay varios que dependiendo del rango, tienen una responsabilidad. Por ejemplo, el soldado, el oficial subalterno, lo que le corresponde del artículo 272 es únicamente velar por el libre sufragio, por el transporte y por la custodia. O sea, cuando yo estoy hablando de velar por el libre sufragio es que nadie interrumpa a un ciudadano para que llegue a un centro de votación. O que va a llegar alguien ebrio ahí a hacer relajo y que quiera cerrar. Eso es el libre sufragio, ¿verdad? Ya los que ejercen el sufragio son los que pueden ir a votar, ¿verdad? Entonces, lo que es el transporte, es transportar, inclusive las urnas de que no se transportan en los camiones civiles, en los camiones militares, a última instancia sí se transporta cuando no se ajustan los carros civiles, pero se buscan rastras de que lleven todo ese transporte, ¿verdad? Entonces, eso, y la custodia que fue lo que ya le expliqué. Correcto. Y O en defender realidad la es que, alternabilidad. En la presidencia de la República no le corresponde al soldado, ni le corresponde al oficial subalterno. Eso ya son otros niveles estratégicos. Eso le corresponde al generalato, que son los que están con esos niveles estratégicos. Ya a nivel político estratégico. No el soldado, no el cabo, no el sargento, no el subteniente, no el teniente, no el capitán. Eso es de que no le corresponde a ellos. Son cosas que hay que entenderlas para poder ejercer una opinión, ¿verdad? sí, O sea, y hay que también estar dentro de la organización o dentro de la institución para saber realmente cuál es nuestra misión. sí, y justamente una de esas cosas, uno de esos detalles bien interesantes que a mí me ha tocado por el hecho de que he tenido la profesión que he tenido, es que eso les extraña a ellos. Les extraña el hecho de que la policía y las Fuerzas Armadas hayan dicho, sí, nosotros vamos a hacer ese tipo de actividades, por el hecho de que en otros estados no es así. En otros estados los que transportan, los que están cerca de las urnas, inclusive los que resguardan, son conocidos como guardias comunitarios, pero nosotros en Honduras no tenemos eso. Es decir, que yo que vivo en la colonia Pinares del Valle, de Valle de Ángeles, tendría mi custodio, tendría un sistema de monitoreo comunal. Eso en los años recientes ha estado saliendo mucho en las noticias, tanto de Europa como de Estados Unidos, por el hecho de que a veces han usado exceso de fuerza estos guardias comunales. Y muchas veces me dicen, ustedes no tienen guardias comunales. Les digo, fíjense que nosotros tenemos algo que se llama guachimán. Nosotros los tenemos afuera de nuestra casa, le digo, pero eso no soy yo, la dueña de la casa, que me voy a poner ahí de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, yo soy el guardia comunal. Pero es bien interesante ese punto de vista de ellos, especialmente de los países del primer mundo, Francia, Alemania, Rusia, en donde ellos en realidad son una comunidad. Y ellos dicen, usualmente las mujeres hacen las guardias de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el verano, y en el invierno la hacen de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué? Por las horas de luz. Es por eso, no es por otra cosa, es por las horas de luz, para que ellas anden siempre con luz. Y ellos mismos dentro de la comunidad las entrenan en el uso de las armas. Y usualmente son las que se paran, no sé si ustedes han visto películas que está una mujer con una señal que dice stop. Y entonces ellas son las que ayudan a que los niños crucen la calle. Ese es el punto también de un guardia comunitario, estar viendo los niños, estar viendo si están bien o no. En Japón también hay guardias comunitarios, dicho sea de paso. Entonces, que en Japón no usan armas, eso sí es bien interesante, armas de fuego, solo usan un bastón, eso es lo que usan. Pero
nosotros en Honduras no tenemos eso. Nosotros contratamos personal de seguridad que no viven en nuestra comunidad. Es rarísimo que un guardia de seguridad vive en la misma comunidad en la cual él es guardia. Eso es rarísimo. Entonces, cuando yo les digo estas idiosincrasias a las personas que me preguntan, y créanme que ahorita como estamos en este proceso, me han preguntado infinidad de veces, yo digo, es que las idiosincrasias en Honduras son distintas a las idiosincrasias en el primer mundo. No somos iguales, queramos entenderlo o no, no somos iguales. No tenemos esos guardias comunitarios. Muchas veces ni siquiera conocemos a todos los vecinos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en el vecindario donde vive mi hijastra, ella se conoce a todos los que viven en su lado de la calle, a todos excepto a una casa de los que viven del otro lado de la calle, y todos ellos tienen ¿cómo decirle? Su horario. Y entonces ellos dicen, vamos a ver, mi hijastra, Lauren, se llama ella, tú tienes un niño, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿de qué hora a qué hora te gustaría ser guardia comunitario? ¿Qué día? Y entonces ella dice, a mí me conviene, dice ella, ser los lunes, porque el lunes en la mañana es un día tranquilo para mí. Entonces ella se pone usualmente de la primera tanda en la mañana, dependiendo si es invierno o verano, empieza a las 9 o empieza a las 10. Y ella ayuda a que los niños crucen la calle, literalmente. Todos los lunes eso hace ella, 1 hora. Y muchos aquí me dicen, pero eso no es nada, es 1 hora, me dicen. En Honduras no pueden hacer eso. Y yo, es que en Honduras ni siquiera se nos ocurre de que nosotros vamos, primero que todo, a permitir que los niños caminen en una ciudad a su escuela si no anda el papá justo al lado. ¿Okay? Eso ni se nos ocurre. Tal vez ahí en los años 40 y 50, pero hoy en día no se nos ocurre que vamos a permitir que un niño haga eso solo. Entonces, es una cultura distinta, es una manera de ver el mundo distinta. Entonces, ellos no me entienden cuando yo les digo, es que los que custodian son los militares. Me dicen, pero ellos están adentro. No, les digo yo, estos están afuera. Y yo les digo que están afuera porque a mí me ha tocado, tanto en Tegucigalpa como en Valle de Ángeles, ir a votar. Y antes, les recuerdo que era donde usted había nacido, que ni siquiera era por su vecindario. Entonces me tocaba acompañar en la mañana tempranito, votábamos con mi mamá en Tegucigalpa y nos trasladábamos a San Pedro, y con mi papá votábamos a mediodía en San Pedro y nos quedábamos comiendo y todo lo demás en San Pedro, y dormíamos con la familia de él o con la familia de mi mamá, que también viven bastantes en San Pedro. Entonces me tocaba hacer eso, yo los he visto. Y entonces les digo, jamás en mi vida yo he visto que uno de ellos esté adentro del centro de votación, a menos de que estén ayudándole a una persona discapacitada. Y usualmente lo que he visto, y esto es algo, es en serio, que lo he visto, que ellos le ayudan hasta la puerta. Y después le hablan al de la mesa, y los de la mesa llevan a esa persona hasta la urna. Pero yo verlos a ellos cerca de una urna mientras uno está votando, jamás. Verlos a ellos que ellos son los que toman la tarjeta de identidad, tampoco. Que ellos son los que validan algo del proceso, tampoco. Que firman, que sellan, no. Ellos sí custodian el centro y custodian las urnas una vez que ya se hizo todo el proceso, inclusive el conteo. Les recuerdo que el conteo se hace en la mesa. Se confirma cuando llega, pero el conteo inicial y el conteo que se empieza inclusive a publicitar es el que se hace en la mesa. Entonces, no, ni siquiera hacen el conteo. Entonces es bien interesante todo eso, ¿verdad? Y me dicen, sí, pero entonces ellos no están realmente haciendo algo que pudiera interferir con la votación. Digo, pues a mi criterio no, pero si usted le empieza a pensar mal, usted va a encontrar de dónde sacar. Eso sí se lo puedo garantizar. Si usted empieza a pensar todas las cosas que uno puede hacer, pues sí, uno puede pensar 1000 cosas, ¿verdad? Pero si nosotros estamos haciendo desde el punto de vista normal y ordenado, pues entonces no debería de existir un verdadero problema. Además de mencionar de que obviamente no son todas las Fuerzas Armadas los que están en esa misión y en esa función. Okay. No es todas las Fuerzas Armadas que están afuera de un centro electoral. No, eso tampoco es la verdad. Entonces, cosas muy interesantes. Nosotros le hemos quitado esa participación. Nosotros hemos dicho que ellos no deberían de poder participar en la política desde el punto de vista ni de correr para un puesto y tampoco para poder ser electo a un puesto. Entonces, interesante todos esos conceptos, ¿verdad? Lo siguiente, nos decía Basak, es la segunda generación, que es la igualdad. Y en la igualdad, nos decía Basak, se incluían los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales,
Estamos hablando de trabajo, educación, acceso a la cultura, a la música, el arte, todo ese tipo de cosas, pues eso es lo que estamos hablando, a poder formar una familia, a poder tener los hijos, la cantidad de hijos que uno quiera, todos esos diferentes derechos, de eso nos estaba hablando Basak cuando nos hablaba de la igualdad. Entonces él decía, esta es la segunda generación. En otras palabras, la primera generación es la más importante y la segunda es la que tenemos que cuidar. Y él nos decía, estas las tenemos que cuidar por el hecho de que si nosotros empezamos a tener una descomposición en esta segunda generación, vamos a empezar a ver cómo impacta en la primera generación. Entonces, yo tengo el derecho a tener una familia, por ejemplo, tengo el derecho al matrimonio, pero la primera generación es lo que me hace a mí ser libre de elegir con quién casarme, cuándo es que me voy a casar, si es que nunca me voy a casar, sino que voy a vivir únicamente con la persona que yo escojo, o si en realidad yo voy a permitir que el gobierno sea el que sancione ese matrimonio. Entonces, todas esas cosas, pues una es tener el derecho y el otra es la libertad que yo tengo de ejercerlo, ¿verdad? Entonces él nos decía, esa es una clara diferencia que existe y si yo pierdo el derecho, pues mucho menos de que voy a poder tener la libertad de poder ejercerlo. Y luego vamos a la tercera generación y esa tercera generación es la fraternidad. Y en la fraternidad nos decía, incluye todos los derechos solidarios. Y cuando hablamos de los derechos solidarios, estamos hablando de lo que muchos abogados llaman los derechos empáticos. Es decir, yo no necesariamente necesito que el Estado me provea ayuda. No necesito que me provea comida. No necesito que me provea agua potable. Pero otro hondureño sí puede necesitarlo. Yo puedo comprar, y les digo muy en serio, a mí el agua La Tigra, el agua potable La Tigra me gusta mucho, esa marca. Esa es la que yo compro, esa es la que bebemos en mi casa. Pero yo tengo la facilidad económica de poder comprarla. No muchos hondureños tienen esa facilidad. Yo tengo la facilidad de poder ir al supermercado y comprar los alimentos que yo quiera comprar. No todos los hondureños tienen esa facilidad. Entonces ahí es donde nos decía Basak, incluimos los derechos solidarios. El hecho de que nosotros, viviendo adentro de una sociedad, digamos, hay otros que no pueden tener acceso. Y entonces nosotros debemos de ayudarles a ellos a tener ese acceso. Esa teoría ahora se ha agrandado y nos dicen que hay una cuarta generación. Basak ya murió. Basak estamos hablando que esta teoría la desarrolla en 1979 y ya Basak estaba mayorcito cuando la desarrolla, pero Basak ya pasó a mejor vida y los que han seguido con sus teorías nos han dicho, pues ellos creen que existe una cuarta generación, que no solo hay tres, sino que hay una cuarta generación. Y esa generación ellos le llaman los seres humanos como especie. Es decir, solo por el hecho de ser seres humanos, nosotros deberíamos de tener esta cuarta generación. Basak, cuando escuchó de esta cuarta generación, dijo, a mi criterio sigue siendo la tercera generación. O sea, a criterio de Basak, que esta generación de los humanos como especie sigue siendo parte de esos derechos solidarios. Pero los nuevos juristas dicen, no, esta es una cuarta generación, porque aquí no estamos hablando de ayudarle al que menos tiene, sino que ayudarnos a todos. ¿Y de qué nos están hablando con eso de los humanos como especie? Del medio ambiente, algo que antes ni se hablaba y ahora se habla mucho, ¿verdad? El medio ambiente, cuidar los árboles, cuidar las cuencas de los ríos, cuidar los manglares, que no hayan desechos en el mar, todas esas diferentes cosas. Dicho sea de paso, ahorita que digo desechos. Según un nuevo estudio, señores, para todos los que me critican a mí y a muchos que usamos pajillas plásticas, yo amo las pajillas plásticas. Y siempre había tenido ese remordimiento de, pucha, aún trabajando donde trabajo yo y haciendo las cosas que hago yo, sigo usando la pajilla plástica. Me daba remordimiento, se lo voy a confesar, pero la seguí usando. Y acaba de salir un estudio diciendo que menos del 0.5% de los desechos plásticos son pajilla plástica.
Entonces, si quitamos todas las pajillas plásticas a nivel mundial, solo estaríamos haciendo un impacto del 0.5%. En otras palabras, el 99.5% de los desechos plásticos seguirían estando ahí. O sea que mi pajilla plástica sí contamina, pero sea serio en su vida. ¿De dónde viene el 70% de la contaminación de plásticos? De Asia y África. América Latina no contamina ni siquiera el 5%. Toda América Latina, incluyendo Brasil. No somos ni el 5%. Que supuestamente nos han vendido la idea que los latinos somos bien, bien chanchos, nos dicen, ¿verdad? Que ustedes son bien chanchos, que son, no tienen higiene y no sé qué. Jaja, somos el 5%. Entonces, no me vengan a fregar, ahora yo tomo con mi país. Felizmente mi café y mi coca, pero, o sea, cosas que nos han vendido, sinceramente, que la clase política nos ha hecho como ha querido, no nos ha enfocado en lo que realmente debería enfocarnos, que es cómo evitar el 70%, ¿verdad?, de la contaminación de plásticos. Pero bien, el medio ambiente no solo se trata de la contaminación, aunque sí es una gran parte de eso. Dígame, Marvin. Estuve viendo hace poco un documental en Islas Galápagos, que es protegida, ¿verdad? Llega la basura o los residuos plásticos y ya está impactando en la fauna de China. Y los encaran y les preguntan qué tienen que decir de eso. Obviamente ellos se hacen los de a peso, pero es cierto, de China llega hasta Galápagos. Que por si acaso no saben, esta es las Américas, aquí está China, ¿no? Vamos a ver si, para ustedes sí, aquí estaría China. Aquí está China, para llegar a las Islas de los Galápagos tiene que llegar acá. En otras palabras, tiene que ir hasta abajo, dar la vuelta y llegar acá. O sea que no es tan fácil que haya llegado esa contaminación hasta Galápagos. Esas son cosas que nosotros realmente es raro que nosotros lo sepamos. Yo, que trabajo en el medio, no sabía que mi pajilla, o sea, ni siquiera a puras cachas llegamos al medio punto ustedes. Si cogemos todas las pajillas, al medio punto llegamos. No, hombre, ahora va a tomar tranquilamente con mi pajilla, el día no me da remordimiento. Entonces, las cuestiones del medio ambiente no solo afectan al menos poseído, nos afectan a todos. Y yo, de manera especial, les puedo decir que cada vez que yo llegaba a Tegucigalpa, o sea, desde que yo soy niña y he viajado bastante con mis papás, y cada vez que yo aterrizaba en Tegucigalpa, mi garganta sentía la diferencia. Yo sentía aquí la garganta. Cuando empezamos a desertificar, diría yo, muchas, por decir una palabra bastante fuerte, Tegucigalpa, y pasamos de ser 200,000 habitantes a ser más de 1 millón de habitantes. O sea, ese fue un crecimiento desordenado desde el punto de vista, desde todo punto de vista, fue un crecimiento desordenado, pero además de eso cortamos demasiados árboles. Oigan, antes yo en Tegucigalpa andaba con suéter. Ahora, tal vez para Navidad ando con suéter. Pero antes yo en Tegucigalpa andaba con suéter todos los días. Yo iba a la escuela con suéter, así de vieja estoy. Yo todavía me acuerdo cuando Tegucigalpa hacía frío. Entonces, el medio ambiente nos impacta a todos. A mi hermana, yo no quiero ni decirles, ella es bastante alérgica, es una persona bastante alérgica. Y lo primero que nos dijo cuando ella regresó por primera vez a Tegucigalpa, después de estar estudiando en Estados Unidos, fue, yo no creo que puedo vivir en Tegucigalpa otra vez. Todos los días tenía que meterse mínimo 3 pastillas de la alergia. No aguantaban sus pulmones estar en Tegucigalpa. Y cuando yo me mudé para Valle de Ángeles, ella me dijo, esta vez sí, me voy 2 semanas a estar en Honduras para Navidad. Voy a pedir 2 semanas para irme a estar con ustedes, porque cuando yo llegaba a casa de mami y papi, o sea, eso era horrible para ella. Ella solo llegaba literal el 23 y se iba el 1. Si es que, o sea, si es que el 1. A veces iba hasta antes de Año Nuevo porque no aguantaba, o sea, el cuerpo de ella no aguantaba estar en Tegucigalpa. Personas alérgicas tienen severas alergias en Tegucigalpa. Entonces el medio ambiente no solo afecta al que no tiene ni qué comer, afecta a todos los estratos sociales. Afecta, no importa cuánto dinero usted tenga. Y bueno, otra cosa que yo me he enterado es que en Honduras
Dicho sea de paso, me enteré porque me tuve que hacer los exámenes para poder obtener mi residencia en Estados Unidos. Una de las cosas que ellos me exigieron era un examen de mis pulmones para ver si yo alguna vez había tenido tuberculosis y si la tenía activa. Y yo, no, yo nunca he tenido tuberculosis. O sea, yo, ¿qué? No. Voy y me hago el examen y me sale una mancha en el pulmón. Y dije yo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo, lo primero que pensé, obviamente, por las cosas que estamos viviendo, es el COVID. Yo pensé, ya tengo COVID, dije yo, porque es una mancha en el pulmón, COVID. Y entonces dije, casi me da el yello, ¿verdad? Y cuando voy al técnico, lo que pasa es que yo puedo leer rayos X porque crecí en una familia médica. Y vi la mancha. Y entonces le digo yo, disculpe, ¿qué significa la mancha? Me dice, no se preocupe. Le dije, pero ¿por qué me decís así? Le digo, yo conozco a la doctora, ¿por qué me decís así? A la radióloga. Y me dice, ¿querés que te enseñe todas las que he tomado hoy? Y es que he estado con muchos casos de COVID. Vos no tenés COVID, me dice, estás loca. Y yo, pues estoy viendo la mancha, le digo, entonces por eso es que te digo que si tengo COVID. No, me dice, y me empieza a enseñar todas las que había hecho ese día. Yo fui a mi cita a las 11 de la mañana. Ella a ese punto había hecho más de 20. Todas salían con mancha. Le dije, ¿ya mancha qué? Vos le digo, me dice, eso es o tuberculosis encapsulada o una lesión por afectaciones del medio ambiente. Y para saber, me dice, tenemos que abrirte y tenemos que sacarte una parte del encapsulado, me dice. Pero la gran mayoría de ellos, cuando les hemos hecho eso porque la persona quiere que se haga el análisis, sale que es tuberculosis encapsulada. Y le digo, no es posible. Yo nunca he tenido cuerda. Dije, ¿me estás hablando? Y entonces me fui a un pulmonólogo especialista que hay en Tegucigalpa, que fue el que me salvó a mi mamá de un cáncer pulmonar. Entonces yo le creo mucho a él por eso, ¿verdad? Mi mamá ya tiene más de 70. Combatir el cáncer pulmonar en ella fue, o sea, no fue fácil y en realidad un milagro de que la mujer se haya salvado y que no tenga cáncer ahora. Y entonces le digo, óigame doctor, porque a ese sí no lo conocía. Óigame doctor, le digo, ¿esto qué es? Me dice, es tuberculosis encapsulada. Pero así, me lo dijo, así como ya les puedo decir, hoy es viernes. Y yo, pero doctor, ¿por qué yo tengo eso? Y me dice, ¿y dónde has vivido vos toda tu vida? Me dice. Y le digo yo, pues del primer año de edad a los 18, mayormente en Honduras. O sea, salíamos de viaje, pero Honduras, le digo. Y después estuve como 3 años que solo estudiaba Derecho, entonces ni siquiera salí de viaje. Y me dice, ya, me dice, ya me dijiste dónde has vivido. ¿Has vivido en Honduras? Me dice. Entonces, claro que tenés tuberculosis encapsulada. No es posible. Y me dice, ¿querés ver mis imágenes? Y plum, me las enciende, porque las tiene en la computadora. Me las enciende aquí en el escritorio y me dice, mira, ahí está. 3 tengo yo, me dice. 3 tuberculosis encapsuladas. Entonces le digo, es imposible. Él es un médico, ustedes tienen mucho dinero y tiene clínicas en 2 lugares en Tegucigalpa. Tiene pisto el hombre y él tiene tuberculosis encapsulada. O sea que cuestiones del medio ambiente no importa qué tanto dinero usted tenga. Es que no tenemos que agarrarnos confesados, así de sencillo. No hay de otra. Entonces, por eso es que ciertos juristas nos dicen, no son derechos solidarios. No son derechos solidarios. Son derechos que nos afectan a todos como especie humana. La segunda son las comunicaciones. El hecho de que nosotros deberíamos de tener acceso a esas comunicaciones que van muy de la mano con las nuevas tecnologías y con la información. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra información ahora nosotros la conseguimos por medio de teléfonos, tablets, Facebook, Twitter, Instagram, que en realidad son nuevas tecnologías. Son tecnologías que no existían ni siquiera hace 20 años. Entonces, nos dicen estos nuevos juristas que han escrito después de que él murió, de que estas nuevas tecnologías, esta información y estas comunicaciones, pues no son cuestiones solidarias, son cuestiones que todos necesitamos tener acceso a ellas. Entonces, son las generaciones de Carl Basak. ¿Tienen preguntas sobre ellas? ¿O estamos bien? Dígame, Edwin. Bien, abogado. Ok. Vamos bien. Ok, cheque. Entonces, ahorita vamos a tomarnos un descansito de unos 10 minutitos y cuando regresemos vamos a ver cuáles son las generaciones que tienen más tiempo de existir y que hasta hace recientemente no tenía mucha acogida con los abogados de derechos humanos, pero ahora sí la tiene. Entonces, los miro en un momento, ¿sí? Gracias, abogado.